Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos jueves de oración y los jueves vemos siempre una predicación y a las 9 de la noche nos ponemos a orar como iglesia, cada quien desde su hogar. Así que si gustas participar, pues te puedo mandar las peticiones de oración si me envías tu número. El tema que vamos a ver hoy se llama La luz expone el engaño, pero antes tenemos que hacer una pequeña oración para que el Señor pueda obrar en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este día lleno de bendiciones, Señor. Gracias por mantenernos, Señor, libres de la enfermedad que está azotando al mundo. Gracias, Señor, porque nos permites aún predicar tu palabra y a mis hermanos y a las personas que no conocen escucharla, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, con autoridad y poder, prepare, Señor, los corazones y me use, que ponga palabras en mi boca, Señor, que sean tu palabra, que tú seas glorificado en ella, que tú seas quien obre en los corazones, Señor. Bendícelos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vas a obrar, Señor. Vas a edificar y vas a sacar a la luz, Señor, lo que está oculto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos jueves, dijimos jueves de oración. Vamos a dar una predicación que se llama La luz expone el engaño. La luz expone el engaño. La luz expone el engaño. Entonces, este tema es muy bueno porque a veces necesitamos luz para ver lo que está oculto, ¿no? Y creo que todos sabemos que un faro de luz expone la cercanía de la tierra para un bien. Por eso las embarcaciones se orientaban con los faros de luz para llegar a tierra firme. Y una lámpara de aceite exponía la luz para ver el camino por donde andabas y no caer y lastimarte. De hecho, se dice que alguien tomó una lámpara de aceite y la puso en la puerta de su casa porque en ese momento le iba a servir, ¿no? Pero vio que fue de beneficio para otras personas que fueron guiadas por esa luz, por esa lámpara, por esa luz para no pasar por baches y accidentarse, ¿no? Y que esto hizo que algunas personas empezaran a instalar algunas lámparas en algunas áreas de las calles para que alumbraran, para que vean su camino, para que no den un paso en falso, ¿no? Y el fin de la predicación, pues, es casi lo mismo, es muy parecido. Cuando predicamos la palabra de Dios, es exponer, o sea, dar luz, dar claridad a lo que Dios revela, ¿no? Y esto, pues, obviamente con la intención de no seguir en ese camino que nos lleva a la perdición y que ya no tendrá solución. Entonces, los cristianos no debemos forzar a las personas a creer en Cristo, ni debemos contender con ellas, más bien debemos mostrarles la verdad a través de la misma Biblia, la cual expone la mentira en la cual vive mucha gente. Y hoy les voy a mostrar algunos ejemplos y algunas estrategias de cómo el mal ciega el entendimiento del mundo, creando en la mente fortalezas erradas de la palabra de Dios. Y también vamos a ver entre ello que todos los cristianos solo son herramientas en las manos de Dios, que son enviados a insistir y no claudicar con el Evangelio, con la verdad de Dios. Así que vamos a iniciar con la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 6, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios
que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Voy a leerlo en una versión, en otra versión que es un poquito más entendible, porque es importante que quiero que vean la verdad, que comprendan realmente lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Vemos en otra versión que dice la misma cita, pero con otras palabras, pero lo mismo. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Yo creo que está más entendible, ¿no? Y a todo esto, nosotros los cristianos solo queremos que no se pierdan. Que no se pierdan. Es nuestro servicio a ustedes. Acá está diciendo que nosotros somos siervos de ustedes por causa de Cristo. Entonces es nuestro servicio a ustedes. Porque perderse significa morir sin Cristo. Porque esto es terrible y no queremos que les pase, porque esto trae un pase directo al infierno. Un pase directo al infierno, y Satanás lo sabe. Y por eso tiene engañado al mundo, lo acabamos de leer, tiene engañado al mundo haciéndoles creer que eso no es verdad, que no hay infierno. Así que si mueres sin Cristo no pasa nada. Que esto que estamos viviendo hoy día y en todo el mundo es lo que se refiere en la Biblia a infierno, dice Satanás. Con esto los engaña. Que hay oportunidad después de la muerte para ir al cielo. Que no iremos al cielo, que aquí será el paraíso. Que hay muchos santos que te pueden salvar. Que con tus buenas obras y tu buena moral ya le hiciste paso directo al cielo. Que con dinero y tu generosidad ya le hiciste directo al cielo y sin escala. Entonces son mentiras de Satanás. Satanás, o diablo, como le quieras llamar, ha manipulado la mente de muchos para creer y enseñar estas cosas que no son la verdad de Dios. Y es muy astuto. Él es súper astuto, porque no lo ha hecho con mentiras directas. Más bien, dentro de una verdad bíblica, él introduce una pequeña mentira que cambia todo el sentido, haciendo caer en el error que condena al infierno. Tenemos un ejemplo y tenemos también una estrategia en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6, donde dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás citó la Biblia. Está citando el Salmo 91, 11 y 12. Salmo capítulo 91, versículo 11 y 12, donde dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es el Salmo 91, versículo 11 y 12. Pero podemos observar que usó este salmo, pero no con el enfoque correcto. Estamos viendo que le suprimió la parte que dice que te guarden en todos tus caminos. Satanás suprime esto y lo hace con la intención de darle otro enfoque.
Un enfoque en el que Satanás pudiera manipular al Señor Jesucristo a que hiciera lo que le estaba sugiriendo que haga. Entonces debemos saber siempre, siempre que Dios nunca ha prometido, es más, jamás ha dado protección a alguna de sus ángeles por obras con intenciones pecaminosas o prohibidas. Jamás, jamás lo ha dado. Porque sería pecado tentar a Dios para que Él haga algo pecaminoso. Y aparte, obligatoriamente porque lo estamos obligando. Entonces tenemos que entender bien que Dios sí promete a los que ya son regenerados, que ya son cristianos, guardarlos en su caminar santo. Sí lo promete. ¿Por qué? Porque los cristianos que ya son regenerados viven, caminan en santidad. Pero no podemos forzar a los cristianos a Dios a hacer algo que parece bueno, pero es malintencionado, es pecaminoso, como lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces no podemos obligar a Dios porque sería tentarlo. Y Él es Dios, no nosotros. Él es soberano, no nosotros. En este caso, Satanás estaba incitando al Señor a que provocara algo así, a que hiciera algo que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, que no se estaba dando naturalmente, que no era un accidente por un caminar santo, sino que era algo que quería forzar, que quería obligar al Señor y que era con intención pecaminosa. Entonces se estaba dando algo que era con conocimiento y causa, algo intencional, que era pecado. Satanás estaba torciendo totalmente este pasaje del Salmo 91 que acabamos de leer. Estaba quitando esa pequeña frase, pero con ella estaba prácticamente suprimiéndola, estaba incitando al Señor Jesucristo a que tentara a Dios. Pero el Señor Jesucristo le dijo en el versículo 7, escrito está también, le dice el Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y tal vez no conozcas la magnitud de la manipulación del mal. Por lo mismo de que te tiene velado. ¿Qué significa esto? Que te tiene cegado el entendimiento espiritual. Pero déjame decirte que es real. Este Satanás, miles de años atrás en el jardín del Edén, engaña a Eva. Persuade, engaña a Eva, tergiversa la palabra, la acomoda de la misma manera y hace que Eva peque. Y utiliza a Eva. Inmediatamente utiliza a Eva para que Adán también pecara. Y así como ellos, a muchos, ¿qué digo muchos? Millones porque son de generación en generación. Y yo te digo a ti, no sigas cayendo en su engaño. No sigas creyendo cosas que no son. Dios es el omnipotente Dios y Él ha dejado algo específico para salvación. Y es su palabra, que es poder de Dios para salvación. Es el evangelio de Cristo. Y tienes que entender que Satanás odia al ser humano. Y si intentó engañar al Señor Jesucristo, imagínate a nosotros. Es un hecho que lo va a hacer. Se va a dar la tarea de hacerlo. ¿Y cómo no vamos a ser engañados si no seguimos la instrucción bíblica? No tomamos la luz que hay acá. El Señor Jesucristo se defendió con la instrucción bíblica, con la palabra de Dios para que aprendamos. Porque si Él hubiese querido, con un golpe lo manda a la luna o simplemente lo destruye en un microsegundo. Pero el Señor no lo hizo de esta manera, lo hizo de la otra para que nosotros aprendiéramos. Usó la palabra de Dios para que aprendiéramos a defendernos. En el texto de 2 Corintios que leímos, vemos que el Señor manda a personas para que nos enseñen la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque solo esa verdad de Cristo, solo el Evangelio puede librarnos de las mentiras del mal y de la esclavitud. Hay una esclavitud. Entonces, solo el Evangelio, solo la verdad de Dios derrumba fortalezas que creamos en nuestra mente. Creencias que no son bíblicas, que aparentan ser bíblicas pero son falsas. Si yo te hablara solamente del poder de Satanás, seguramente lo vas a creer todo. Pero si te digo que Satanás te tiene engañado y que no solo a ti, también al mundo entero, no lo crees y te importa poco. Y hay quienes hasta se burlan. Ahora te voy a mostrar que sí tiene engañado al mundo Satanás. Te lo voy a mostrar con la vida de Job.
con estas citas que estamos viendo, tanto la que acabamos de ver ahorita, como la de Job y las demás que vamos a ver, yo creo que deberías creer lo que está haciendo Satanás con el ser humano, y lo está haciendo de generación en generación. Vamos al capítulo 1 de Job, capítulo 1, y vamos a estar entre tres citas, tres versículos, que es el 13, 14, 15, 4 y 16. Y vemos que desde el 13 dice que uno de los siervos de Job llegó agitado a decir que logró sobrevivir ante los ataques de unos bandidos que habían asaltado a la gente de Job, de esa hacienda, y que los habían matado a todos y que solo él había escapado. O sea, mataron a todos esos compañeros que estaban trabajando, que estaban arando con los bueyes, que estaban dando de comer a los burros. Y vinieron estos bandidos que fueron enviados por Satanás, manipulados mentalmente. No Satanás vino directamente y les dijo, vayan, no, manipulados mentalmente por Satanás. Él fue quien los manipuló para que mataran a esta gente de la hacienda de Job. Y en el versículo 16, allá dice, aún estaba hablando esta persona cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Es otra hacienda. Job era rico. En ese capítulo 1 lo dice. Job era rico, tenía varias haciendas, tenía mucho ganado, tenía 10 hijos. O sea, Job era rico. ¿Ok? Entonces, vemos que dice que las ovejas, ahora son ovejas, y que los pastores, que les cayó fuego del cielo de Dios, dice, y que los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia, dice este siervo de Job. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí dice una frase que utiliza quemó y consumió. O sea, significa que el fuego que cayó fue un fuego tan fuerte que calcinó, redujo a cenizas, se carbonizaron. Entonces, Dios no mandó este fuego. Fue Satanás, dice la Biblia en el versículo 12. Y hay una frase que usa esta persona, dice, fuego de Dios cayó del cielo, como que de alguna manera diciendo que Dios lo hizo. Y este hombre, como no conoce a Dios, cree que por venir el fuego del cielo vino de Dios. Para empezar, esta persona, pues como no conoce al Señor, pues obviamente Satanás lo tiene velado, le tiene de alguna manera velado el entendimiento espiritual. Por eso no conoce a Dios, porque si lo conociera, no hubiera dicho fuego de Dios cayó del cielo, tal vez hubiera dicho cayó fuego del cielo sin mencionar a Dios. Entonces el mal hace cosas que hacen parecer que Dios las hizo, que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios imitan, son astutos. Su naturaleza es esa, engañar, imitar, mentir y hacer mal. Dios no. Dios es santo y Dios es justo. Y el mal imita el poder de Dios, imita un evangelio falso, distorsiona la verdad de Dios, que es lo que estamos viendo ahorita, y hace caer a muchos. Y esto demuestra que sí engaña al mundo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice claramente que Él es el engañador del mundo. Leámoslo en el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es el engañador. Él es quien nubla el entendimiento de los seres humanos para que no vean, no entiendan el mensaje acerca de la gloria de Cristo. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no lo van a poder entender, no van a poder ver la gloria de Dios. Y tiene mucha ayuda Satanás. Dice que sus ángeles fueron arrojados con él. Él de alguna manera persuadió ¿cómo se dice? E hizo que muchos ángeles pecaran, y estos demonios, o sea, estos ángeles se volvieron demonios, una tercera parte de los ángeles del Señor, del cielo. Entonces tiene mucha ayuda, demonios igual a él, con ese mismo enfoque, con ese mismo sentir. Por esa razón muchos seres humanos
no quieren escuchar la verdad de Dios, se sienten incómodos, no les gusta, les aburre la palabra de Dios, les aburre el evangelio. Muchos lo creen locura, otros lo creen fanatismo, le dan la espalda. Entonces podemos ver también otras estrategias de Satanás en el evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 14 y 15. De hecho en adelante, pero vamos a ver ahorita dos versículos, 14 y 15, que dicen: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí estamos viendo que el sembrador es el Señor Jesucristo. Él es quien trajo las buenas nuevas, y ahora se nos han encargado a nosotros llevar esa semilla, que es la palabra de Dios. Como dijimos en 2 Corintios 4, 1 al 6, esa semilla, ese evangelio, es el único que el Señor Jesucristo usa para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. No usa otras cosas, no usa palabras de hombre, no usa fábulas, no usa cuentos ni filosofías, mucho menos psicología. No usa oraciones de salvación, no usa a otros según corredentores, no usa indulgencias, no usa dinero. Solo la semilla, que es la palabra de Dios, únicamente el evangelio de Cristo. Y se usa para que los pecadores vengan en arrepentimiento y fe, para que se sometan voluntaria y gozosamente a la autoridad del Señor Jesucristo. Eso significa ser parte del reino de Dios. De esa manera, ¿qué sucede? Pasan del reino de las tinieblas al reino de Dios. O sea que antes de ser cristianos, estábamos en el reino de Satanás. Y muchos no creen esto. Nos tenía esclavizados, nos tenía velados. No podemos ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nos tenía engañados y no podíamos ver, ni entender, ni conocer la gloria de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces solamente fue posible a través del evangelio, o sea, esa semilla de la que vamos a hablar hoy, el evangelio de Cristo, que es la predicación del evangelio de Cristo que nos hizo libres. Cuando el evangelio es presentado verdaderamente puro, porque hay quien lo distorsiona, no, puro, vamos a poner un limón, ¿no? Agrio. Si tú le echas agua y azúcar, lo diluyes, ¿no? Y sabe rico. Mucha gente hace esto. No, el evangelio de alguna manera te va a saber así como que, porque te va a mostrar tu condición, pero te va a mostrar la esperanza también. Entonces cuando el evangelio se presenta verdaderamente puro, sin diluir, créeme que se presenta una batalla infernal. Satanás y sus demonios tienen puestos sus ojos en donde se predica el evangelio fielmente. Ellos tienen velado al ser humano, y este velo que hace endurece más el corazón, porque lo hacen más incrédulo. Eso significa endurecer, lo hacen más incrédulo. Pero los demonios saben que la palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se apresuran para arrebatar inmediatamente la palabra que escuchan. Como ya tienen un corazón duro y no están dispuestos para el evangelio, como no les interesa saber nada de Dios, pues no están receptivos al evangelio, solo están presentes. ¿Por qué? Porque quieren algo de Dios, sus deseos egoístas, o por cumplir solamente. Entonces ellos vienen y rápidamente se les facilita a los demonios arrebatar de inmediato el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces Satanás, tienes que entender que aborrece el evangelio, aborrece al hombre, y aborrece el evangelio porque sabe que es poder de Dios para salvación. Entonces sabe muy bien que va a obrar en el corazón del ser humano si hay disposición. Por eso Él se encarga de que no haya disposición, de endurecer más al ser humano, de velarlo, de que no lo entienda, de que no reciba la palabra. Cuando la recibe, lo distrae, ve la manera de que se pierda, de que se olvide. Trabaja rápido, no descansan. Esos demonios están alrededor tuyo mientras estás escuchando ahorita la palabra de Dios. Pero ellos no te pueden hacer daño, así que no temas. Dios no les permite más. Lo que ellos hacen es distraerte, te persuaden al oído, te adormecen. Por eso cuando lees o escuchas algo de la palabra, te duermes, te adormecen. También tienes que saber que
que no solo Satanás tiene que ver con esta falta de disposición de corazón para recibir el Evangelio. No hay que darle todo el mérito a Satanás. No solo él hace que ignoremos el Evangelio, también nosotros mismos tenemos culpa, cooperamos. ¿Por qué? Porque vienen cosas a nuestras vidas que nos desvían y nos hacen poner en segundo lugar o en último lugar la necesidad de ser salvados por Dios. No tengo tiempo ahorita. Tengo muchas cosas que hacer. Sí, me acuerdo que tengo esto que hacer, y empezamos a hacer a un lado el Evangelio. Empezamos a darle la espalda a Dios sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos nada con Dios. Entonces, esto debería ser contrario. Cuando vengan situaciones a nuestra vida, deberíamos abrazar más el Evangelio. Pero es nuestra culpa, no solo de Satanás, el mérito es de ambos, Satanás y nosotros, que no queremos nada con Dios. Veámoslo en el Evangelio de Marcos, seguimos con capítulo 4, versículos 16 y 17. Y dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Está hablando de otro grupo. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces aquí Marcos está señalando otro tipo de personas, otro grupo, pero antes de que estas personas vengan a escuchar el Evangelio, se supone que están pasando por problemas, están pasando por aflicciones, y cuando vienen a escuchar, pues dan la impresión de que están respondiendo bien al Evangelio, pero es superficial, es falso. Porque están recibiendo la palabra, se están gozando, les gusta, les agrada, se sienten bien, se sienten felices, pero solo es una emoción momentánea. Ellos creen haber encontrado algo que les va a ayudar. Es acá, wow, la palabra, me siento bien, las alabanzas, es acá, encontré lo que me va a ayudar, lo que me va a dar alegría, lo que he querido tener siempre. Me siento bien con las personas de acá, pero tristemente no entienden la esencia del Evangelio. No entienden que rendir la vida al señorío de Jesucristo tiene un costo, tiene un precio, y que vale mucho la pena. Y que ese precio es inevitable, y es la persecución. Cuando tú buscas de Dios va a haber oposición, va a haber persecución. Mucha gente engaña y dice que cuando tú vienes a Cristo se va a resolver todo. No, no es así. Nosotros necesitamos ser salvados. Eso es lo primordial, salvados de la condenación eterna. No venimos a Él por dinero, porque de alguna manera arregle nuestras vidas. No, sí lo va a hacer Él a su manera, no a la nuestra. Pero el enfoque principal es ser salvados de la condenación eterna. Y como el Evangelio que reciben de este tipo de personas que estamos hablando ahorita no tiene suficiente raíz, dice que son pedregales, ¿no? Porque no es que el Evangelio esté fallando, sino por la falta de fe. Esto quiere decir que no hubo una regeneración, no hubo una convicción de parte del Espíritu Santo. Por eso por causa de estar escuchando nada más el Evangelio, pues vienen pruebas, porque el mal te va a poner oposición, viene persecución, pues dice acá que tropiezan rápidamente. O sea, ¿por qué? Porque no están firmes, solo fue una emoción. O sea, me emocioné, pero no hay una fe firme que me mantenga, que me sostenga, no. Me emocioné nada más y pues viene la persecución y tristemente me alejo, porque fue emocional. El mal, recuerda que busca la manera de ir en contra del Señor. Va a ir en contra del Señor, va a ir en contra de los que siguen al Señor, va a ir en contra de los que están dando la palabra, va a ir en contra de todo lo que es bien. Entonces el mal está como oposición, como vimos ahorita en Job. ¿Qué hizo el mal? Manipuló a unas personas. O sea, por ahí tú estás escuchando la palabra y manipula a unas personas para que hagan algo que te robe la atención. Vimos hace rato que manipuló a unos bandidos con Job. Hizo cosas sobrenaturales. Si Job no hubiera estado firme en la fe, renunciaba a Cristo. Pero como Job no solo era una emoción, pero de esas personas de que estamos hablando ahorita del grupo son emocionales, solo se emocionaron. Y no conocen la esencia del Evangelio. El Señor ha dicho que vendrán situaciones. Él no ha dicho que no vendrán problemas por causa del Evangelio. Él afirmó
que vamos a tener problemas cuando nos identifiquemos con Él. Va a venir la persecución por seguir a Cristo. Bienaventurados los que por mí son vituperados. Entonces, la esencia. Y cuando viene la persecución, una persona que es superficial, que solo se emocionó, pues se da cuenta que la vida cristiana no es lo que pensaba ni lo que quería para él o ella. O sea, no podrá seguir a Cristo porque no tiene el poder sobrenatural de Dios, porque no hubo una regeneración, solo fue emoción. Y la conversión o la regeneración se evidencia por fruto, no por gozo. Estos hombres estaban gozosos. Ellos decían, wow, es donde yo me siento bien, me siento a gusto, ya soy de Cristo. Pero no, solo tenían un gozo superficial, porque no permanecieron, porque no pueden. Se requiere de la regeneración que se da cuando Cristo ve un corazón quebrantado y humillado y arrepentido, clamando misericordia, y lo perdona. Entonces el Espíritu Santo regenera, y con el poder del Espíritu Santo y la regeneración, obviamente puedes soportar la oposición. Entonces tenemos que entender que la prueba de un regenerado, o sea, de un cristiano, es el fruto. Es el fruto, va a ser paciente, va a tener fe firme, va a soportar. Podrán venir adversidades, pero está fortalecido, firme en la fe y confía en el Señor. O sea, él sabe que todo obra para bien, bueno o malo. Entonces sabe que vendrán aflicciones, pero conoce certeramente que Él está en absoluto control, que esto no está fuera del control de Dios, y que todo lo que sea, aunque sea malo, está bajo su soberanía, y que obviamente va a ser para un bien futuro. En cambio, estos que creyeron en el Evangelio emocionalmente, ellos se imaginaron así como que el camino del Evangelio es así como que acolchonado con flores, y dijeron, yo quiero pasar por este camino lleno de flores, wow, sabe sentir rico, suave, venir a Cristo es cómodo. O sea, eso pensaron, pero se olvidaron de leer las letras chiquitas, de donde dice que las flores tienen espinas, y cuando ven que hay espinas y empiezan a pincharse, renuncia, ya no camina por ese camino. Caminar con Cristo es doloroso, pero es lo mejor de lo mejor, es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, cuando vienen esas situaciones, adversidades, vemos la fragilidad de la vida, en vez de renunciar, deberíamos permanecer abrazados al Señor Jesucristo. Deberíamos aferrarnos a Él y no claudicar. Porque aflicciones habrán con Cristo, van a venir. Pero Dios usa estas aflicciones. Tienes que saber que Dios usa estas aflicciones para purificarte, para purificar a la iglesia. De esta manera vamos a notar si verdaderamente somos hombres piadosos, hombres de fe o mujeres de fe. Cuando las aflicciones vienen a nuestra vida, ¿qué va a pasar? Va a salir a la luz sobre qué estamos cimentados, si realmente estamos firmes, sobre qué estamos parados, si nuestra fe es verdadera o no. Y mucho de nuestra culpa como pastores es diluir el evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente, no lo hago, no me gusta, pero mucha gente lleva a las personas que no conocen a Dios a una oración de fe que no la hay, que es una oración que no salva. Debemos dar el evangelio tal y como el Señor nos enseñó y no obligarlos. El Espíritu Santo es quien convence. Nuestro trabajo es darles el evangelio, porque solo a través del evangelio de Cristo podemos ser convencidos y podemos ser quebrantados. Cuando el Espíritu Santo nos convence, nos quebranta para ir corriendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y solo así seremos perdonados por el Señor Jesucristo y regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, no hay otra manera. La Biblia no dice que hay otras maneras. Así que no sigamos engañados o engañando. Continuemos con los demás tipos de personas, otros grupos. En Marcos 4, 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Entonces, este grupo de personas oyen el evangelio, oyen el mensaje, pero cuando vienen los afanes,
Me afano por el trabajo, o por el negocio, o por hacer dinero, o las riquezas. Todas estas cosas empiezan a traer preocupación, afán. Y quisiera yo tener todo esto. Entonces, todo ese tipo de pensamiento que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, preocupaciones, todos empiezan a ahogar el mensaje del evangelio que recibiste, y obviamente no va a dar fruto, porque no le deja dar fruto. Entonces, es un problema muy común en el ser humano. El ser humano siempre va a estar deseando cosas, y no es malo desear algo que no está prohibido. Pero si lo hacemos en cosas que no son de Dios, entonces hay que tener cuidado, porque podemos desear comer algo rico, podemos desear tener relaciones amigables con otras personas, no hay nada de malo en ello. De hecho, hasta podemos desear casarnos con una hija de Dios, o si eres mujer, con un hijo de Dios. No es malo, el Señor instituyó el matrimonio. El problema está cuando deseamos todo esto como la principal fuente de nuestra felicidad. Esto es lo que me hace feliz. Esto es lo que me da seguridad. Esto es mi bienestar o mi propósito en la vida. Esto es lo que me trae paz. Cuando deseamos estas cosas como esto, cuando nuestros deseos comienzan a dominar el corazón, wow, se vuelven ídolos. Por ejemplo, de casas, mi esposa. Mi esposa es la fuente de mi felicidad. Ella me da la alegría, el gozo, la paz, la fuerza para seguir. O otros, mis hijos. Mis hijos son el gozo, mi felicidad. Me dan fuerza, me dan estabilidad, me dan paz. ¿Qué tal cuando el dinero es la fuente de nuestra seguridad, de nuestra estabilidad, de nuestra felicidad, o sea, gozo, de nuestra paz? Es más, cuando el dinero es nuestro propósito en la vida, enfocados en hacer y hacer y hacer dinero. ¿Qué va a pasar si pierdes a tu mujer, a tus hijos? ¿Qué va a pasar si pierdes tu dinero? ¿O qué va a pasar si pierdes todo lo que tenías? ¿Se acaba el gozo? ¿Se acaba la felicidad? ¿Se acaba la paz? ¿Se acaba la seguridad y la estabilidad? ¿Se acaba el propósito? Entonces, sucede que la palabra de Dios es sepultada con estas cosas que se vuelven ídolos y no puede dar fruto. No puede dar fruto. Entonces es imposible que una persona viva influenciada por el sistema de valores del mundo y al mismo tiempo quiera recibir la palabra en su corazón y dar fruto. Eso no puede ser. Es imposible. Este sistema mundano trae afanes, trae ansiedades. Y esas cosas obviamente ahogan la semilla, la palabra. No puede dar frutos. No puede dar frutos. Ahogan la palabra. Entonces vemos el siguiente grupo de personas. En el versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y estas son las personas que oyen el mensaje y lo reciben, son bien receptivos, dan buena cosecha, como cuando siembras una semilla en tierra fértil. ¿Por qué? Porque ellos escuchan, ellos reciben y dan frutos de acá al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. O sea, personas que vienen con un corazón humilde, quebrantado, con una conciencia profunda de la necesidad de la gracia de Dios a través de la palabra. Entonces ellos escuchan la palabra con expectación. ¿Cómo es esto? Como cuando vas al cine y no quieres que nadie te distraiga, no quieres perder ni siquiera el más mínimo detalle, porque si lo pierdes te va a doler tanto que terminarás enojado. Entonces estas personas tienen ese tipo de expectación, ese tipo de atención, y más aún sabiendo que la palabra es de Dios, es un tesoro, es del Señor. Para ellos escuchar lo que Dios le dirá personalmente es su máximo tesoro. Entonces cuando se predica, cuando se enseña, ellos saben que Dios está en medio de ellos. Saben que están presentes sus ángeles y saben que el Señor Jesucristo está dando a cada uno personalmente su mensaje. Entonces nunca debemos venir a la iglesia para oír por otros. Porque hay mucha gente que dice: bueno, esto es para fulano, ese tema le cae muy bien a fulano. No hagas eso. Es un error. Ese mensaje es para ti. Es para ti. Entonces Dios quiere obrar en tu corazón, no en la persona de al lado o la persona que pienses que es para Él. Él quiere obrar en tu corazón. Entonces, este tipo de personas, este grupo de personas, vienen
a escuchar la palabra, quieren ser evaluados por la palabra de Dios, porque ellos saben bien que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Porque ellos están conscientes que vienen a ver y escuchar el tesoro, porque no solo se enfocan en la palabra, sino también en la iglesia, que es el tesoro de Dios. Es un tesoro por el cual dio su sangre y ellos también tienen a la iglesia de esa manera. Por eso dan fruto de arrepentimiento, dan fruto de ver su pecado con los ojos de Dios, dan fruto de una verdadera fe en Cristo, de una verdadera comunión con Dios y con los demás. Entonces, ellos dan fruto de ver a Cristo como un tesoro de valor incalculable. Anhelan el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? 4 casos de 4 grupos de personas diferentes. Pero lo que estamos identificando en todo esto, en todos estos 4 casos, que es la misma semilla. O sea que es el mismo evangelio. Porque podemos pensar, bueno, ¿por qué estos 3 grupos no se convirtieron y este sí? No, estamos observando, es el mismo evangelio. ¿Dónde estuvo la falla? Si es el mismo evangelio, el problema no es el evangelio, el problema no es la semilla. El problema no es el que lo predica ni la manera como lo predica, sino que el verdadero problema estamos viendo acá, que es el corazón. O sea, el terreno donde se siembra la semilla es el corazón intangible. Eso significa que todos estamos mal. Todos, no hay uno que tenga un corazón bien. Todos tienen un corazón totalmente malo, inclinado hacia la maldad, perverso, dice la palabra. Todos están de alguna manera lejos de Dios y no quieren nada con Dios. No hay un corazón que esté dispuesto y que tenga sed de buscar a Dios. No hay uno. Entonces, todo ser humano trae desde nacimiento un corazón indispuesto para que la semilla, que es el evangelio, dé fruto. Entonces, si todos tenemos un corazón endurecido, si todos tenemos un corazón distraído, o si todos tenemos un corazón superficial, que son las 3 personas que no, los 3 grupos que no recibieron bien, pues, ¿qué pasa? Que estamos en una terrible situación. Estamos todos con un corazón indispuesto. Satanás y sus demonios están cegando nuestro entendimiento. Y nosotros que no queremos nada con el Señor, wow, nos espera una condenación total. Estamos en caos, no hay oportunidad para ir al cielo. Estamos condenados al infierno por la eternidad. Solo porque Dios, en su infinita misericordia, es quien hace la diferencia. Solo porque Él lo hace, solo porque Él quiere salvarnos. Es que ese 4 grupo, que es tierra fértil, Él da la oportunidad a estos 3 de que sean tierra fértil. Él nos trae el evangelio por medio de otras personas, como en este caso se le está dando a ustedes. Él hace que llegue a tus oídos, y cuando eso pasa es seguro que Él quiere hacer la obra en ti. Entonces, muchos preguntarán, ¿y cómo será esa obra? Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios quiere hacer esta obra en ti. Él lo hace, no nosotros. Dios quiere hacer esta obra en ti. Obra que ha hecho en los que ahora son sus hijos, que son cristianos y te están enseñando el evangelio. Dios fue quien operó en el corazón de esos cristianos y quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne y puso su espíritu para que podamos recibir realmente el evangelio y tener fruto. O sea, Él es quien da el corazón de alguna manera suave para recibir el evangelio con disposición, para que haya fruto. Y eso quiere hacer contigo. Por eso es el evangelio, por eso insistimos y no claudicamos. Y si ya estás escuchando, porque ya estás escuchando, ahora si ya tienes interés, quiere decir que Dios ya ha operado tu corazón, te ha dado un corazón receptivo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tú tienes la responsabilidad de que fructifique la palabra. Ahora, para los que ya son cristianos, allá en el versículo 9 de Marcos 4, el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga.
Es una gran responsabilidad para todo verdadero cristiano el poner la atención a la predicación de la palabra y también evangelizar. Es una responsabilidad que tienen. Así que reconocemos que todos aquí, en este cuadro que vimos, oyeron la palabra expuesta del predicador, pero solo un cuarto del grupo recibió la palabra y la puso por obra. Entonces entendemos que Dios es quien transforma los corazones. Él ha prometido obrar por medio de la predicación de la palabra, que es el Evangelio de Dios, esa palabra de vida. Ahora, esto nosotros tenemos que ponerla por obra. Él ya hizo todo esto para que seamos receptivos, para que tengamos disposición, pero ahora tenemos que ponerla por obra. Dios es soberano, sí es cierto, pero el hombre es responsable de caminar en santidad, ponerlo por obra. Él en su soberanía, ha decidido convencer, de hecho vencer la obstinación, porque somos obstinados. Él ha decidido dar la oportunidad, darnos un corazón nuevo. Pero el bisturí con el que él llevó a cabo la operación de corazón, un corazón abierto, es la predicación del Evangelio. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, el que tenga oídos, todos tienen oídos, ¿sí? Pues oiga. Ya no hay excusas. Es la responsabilidad de cada uno escuchar la predicación de la palabra como si fuera un asunto de vida o muerte. Ese es el enfoque que el Señor da. Entonces tenemos que orar, tenemos que rogar, tenemos que suplicar. En tu caso que no eres, suplica, ruega que el Señor obre en ti cuando escuches el Evangelio, que Él sea quien transforme tu corazón de piedra y que te dé un corazón de carne, y pídele que te conceda arrepentimiento y fe. Pídele que ponga en ti aborrecer tu vida pasada, que comiences a ver tu pecado como el más grande de tus problemas. Pero al mismo tiempo, mira lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho, las buenas nuevas. Dios, ese Dios omnipotente, decidió salvar al hombre a través de la muerte del Señor Jesucristo. Es lo que Dios ha hecho. Es algo grandioso, algo hermoso, algo que no tiene comprensión, porque no lo merecemos. Entonces veamos la gracia de un Dios omnipotente y no nos cansemos de escuchar el Evangelio, no nos cansemos de sembrar la palabra con paciencia, sin claudicar, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y para esas personas que se burlan, no te burles de Dios. Él es omnipotente, nada escapa de Él. Es un Dios santo, pero también es un Dios justo. Y va a hacer su justicia. Y si tú no rindes tu vida al señorío de Jesucristo, te vas a ir al infierno. Cuando mueras, te vas a ir directamente al infierno. Entonces no sigas en esa actitud de no creer lo que dice el Evangelio. Si sigues dudando de la verdad de Dios, traerá estas consecuencias garrafales. No te sigas dejando engañar por el mal. Date cuenta que el mismo Satanás te tiene cegado, ya lo vimos ahorita, junto con el resto del mundo. Y que por la gracia de Dios, Él puede abrir tus ojos. Él abre tus ojos a través del Evangelio. Él abre tus ojos para que dispongas tu corazón, a escuchar el Evangelio. Entonces, recuerda, la palabra de Dios tiene poder. Es poder de Dios, no es palabra de algún ser humano, es poder de Dios para salvación. Pero se requiere arrepentimiento y fe para ser perdonados y salvados, para ser justificados y regenerados. Y Satanás aborrece este evangelio porque conoce su poder. Conoce su poder y le puede mucho que el ser humano tenga la oportunidad de ser salvado. Le molesta, no le gusta, no le agrada y busca la manera de que ignores el evangelio. De que no te parezca el evangelio algo que necesitas. Trabaja con tu mente y ya vimos cómo, ya vimos estrategias, ya vimos cómo lo hace. Pero tú debes saber y tomar en serio esto, que necesitas ser salvado por Cristo. Necesitas ser salvado con Cristo. Y esto que acabamos de predicar, todo es la luz de Cristo, la palabra de Dios que ya expuso las mentiras, que ya expuso los engaños, que ya expuso algunas estrategias de Satanás. Entonces no sigas esclavizado. La verdad de Dios te quiere hacer libre. Te quiere hacer libre, no dilates. Y espero que Dios obre en nuestros corazones, para nosotros edificación y para ustedes conversión. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Tu gracia me visitó
pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, tú mi buen pastor, donde saltaré por los cielos de estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás